todos los que estuvieron cerca del poder tendieron a ser unitarios cuando estaban en el poder y federales cuando no estaban en el poder. La distinción unitarios y federales en Argentina es una distinción apenas utilitaria, nadie lo tuvo como ideología. Los federales fueron federales cuando estaban en la oposición y fueron unitarios cuando estaban en el poder. Los unitarios, o los así llamados unitarios, fueron unitarios cuando estaban en el poder y federales cuando estaban en la oposición. Le pasó a Rosas, le pasó a Sarmiento y también le pasó a Alberdi. Lo que acaba de contar mi predecesor en la palabra es el desastre institucional de la Argentina del siglo XX. Y el culpable del desastre institucional de la Argentina del siglo XX es Juan Bautista Alberdi. Eso es lo que yo quiero decir. Y lo voy a probar. Entonces, es como para sacudirnos un poco el polvo de volver a Alberdi con la fruición con la que en general volvemos a este monstruo de nuestra historia. ¿Por qué digo lo que digo? El proyecto institucional que Alberdi plasma en las bases es el proyecto institucional de la generación del 37 que termina en la generación del 80. El proyecto institucional de la generación del 37 que termina en la generación del 80 es un proyecto que está destinado no a construir democracia, ni a construir república, ni a construir un sistema de frenos y contrapesos. El sistema institucional de las bases y de la Constitución del 53 y del Facundo es un sistema institucional altamente concentrador de poder, que tenía como objetivo terminar con la anarquía en la Argentina y atraer capital extranjero, en ese momento inmigración. ¿Cómo se atraía inmigración? Se le decía a los inmigrantes, a los europeos en ese momento, y en particular Alberdi quería europeos del norte, porque eran los que él creía que trabajaban. Hoy dijeron que Alberdi se adelanta a mucha gente, efectivamente se adelanta a muchísima gente, en este caso a Weber. Alberdi sabía que para querer trabajar hacen falta la cultura de trabajo, y él creía que el puritanismo, el protestantismo del norte de Europa nos iba a traer gente que le guste trabajar. A los europeos del sur, según Alberdi, no les gustaba trabajar, y a la raza que teníamos sobre el desierto, que el proyecto de Alberdi, Sarmiento, Vélez, Mitre quería hacer desaparecer de la pampa, que eran los gauchos, tampoco le gustaba trabajar. Entonces lo que quería traer Alberdi, y ahora voy a poner algunas citas de las bases, como para que quede claro. Lo que quería Alberdi entonces era traer protestantes para que trabajen la tierra, y para traerlos tenían que ofrecerle propiedad, pero la propiedad no es simplemente la tierra, sino que es el derecho sobre la tierra y la capacidad de excluir a quien quiera tomar la propiedad, el derecho de propiedad de mí. Para excluir a quien quiere tomar mi propiedad, lo que tiene que haber es Estado, capacidad de represión. Y para que haya Estado y capacidad de represión, ese Estado tiene que ser suficientemente fuerte y con capacidad de movilización, y no puede ser un Estado contestado por estados alternativos, estados más pequeños como eran en ese momento los caudillos provinciales. Por lo tanto, el proyecto del Facundo, de los dos libros más importantes del siglo XIX, que son el Facundo y las bases, es un proyecto de alta concentración de poder en la figura del presidente. No es un proyecto de separación de poderes, no es un proyecto democrático, es un proyecto política, social y económicamente excluyente de las mayorías. Ese es el proyecto de Alberdi. Citas, como para que no se piense que esté loco. Antes que se vayan todos, sí. La primera cita, no sé si se lee, a lo mejor está muy pequeño, voy a subir el zoom, acá. ¿Se ve algo? ¿O más? Vamos a poner más, como para que quede bien claro. ¿Ahí se ve algo? La primera cita dice: yo no vacilaría en asegurar que de la constitución del Poder Ejecutivo especialmente depende la suerte de los estados de la América del Sur. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quería Alberdi era una monarquía. Prefería una monarquía a una república, y por eso el segundo párrafo.
más o menos a mediados al final del párrafo, dice: el bello ejemplo del Brasil no debe alucinarnos. Felicitamos a ese país de la fortuna que le ha cabido. La fortuna que le había cabido a Brasil era ser un imperio, una monarquía. Entonces, ¿qué había que hacer? El siguiente párrafo, les ahorro la lectura, lo que dice es que lo que hay que hacer es mejorar la sociedad, para que podamos ser república. Hoy se habló mucho de Venezuela, vamos a volver a hablar de Venezuela. No podemos tener una monarquía. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado Belgrano y perdió, porque teníamos que tener una república. Pero Alberdi no quería una república. Bueno, felizmente, dicen las bases, la república tan fecunda en formas reconoce muchos grados y se presta a la exigencia de la edad y del espacio. Saber acomodar a nuestra edad es todo el arte de constituirse entre nosotros. Y al final, en negrita, se atribuye a Bolívar este dicho profundo y espiritual: los nuevos estados de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidentes. Y la otra, como para no extenderme demasiado, Chile ha resuelto el problema sin dinastías y sin dictadura militar por medio de una constitución monárquica en el fondo y republicana en la forma. Ese es el proyecto alberdiano, una monarquía unitaria en el fondo, y en las formas una república aparentemente federal. ¿Cómo se construye esto? Se construye con una constitución como la del 53, hiperpresidencialista. La constitución del 53, el presidente tiene más poder que la constitución de Norteamérica. En el texto constitucional, nuestro presidente tiene más poder que el norteamericano. Puede intervenir provincias, puede decir guerras, puede hacer una enorme cantidad de cosas, aún en los momentos en los cuales el Congreso estaba en receso, que eran enorme cantidad del tiempo del año. Pero tiene que ser una república. ¿Qué tiene una república? Y tiene un Congreso. El Congreso es un problema acá. ¿Por qué? Y porque las mayorías pueden entrar a problematizar la necesidad de concentración de poder del presidente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya que tiene que haber un Congreso, que sean pocos los que estén ahí y que el presidente los pueda controlar. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hizo Estados Unidos. Divido el Congreso en dos. Una Cámara democrática, que es la Cámara de Diputados, chequeada con capacidad de veto de diputados, de otra Cámara aristocrática, que es la Cámara del Senado. En la propuesta de Alberdi de la Constitución, ¿cuántos senadores se imaginan que hay por provincia? Se los ahorro: uno. Un senador por provincia. ¿Tenía que ser oriundo de la provincia? Obviamente que no. ¿Cuántas provincias había en la Argentina en ese momento? Creo que eran 14. 8 personas controlan el Congreso para Alberdi. 8 senadores. Cualquier cosa que viniera de la Cámara de Diputados podía ser vetada por la Cámara de Senadores. ¿Quiénes eran esos 8? Eran gente más vieja que los diputados. El mínimo de edad era mucho más alto, eran 35 años, y si el promedio de vida eran 30, imagínense quiénes eran los que podían llegar a tener más de 35. Y además estaba garantizado que sean esos los que podían ser, porque los que podían llegar a los 35 años eran los ricos. Y en la Constitución, que hasta ahora existe en nuestro país, y es una vergüenza nacional, es que los diputados y los senadores nacionales, para ser diputados y senadores, tienen que tener una determinada cantidad de dinero para hacerlo. 2.000 pesos fuertes en el caso de diputados, y creo que eran 3.000 o 4.000 en el caso de senadores. En la Argentina hoy, conforme el texto constitucional propuesto por Alberdi, si uno debería hacer la actualización de esos 2.000 pesos fuertes de 1853 y echar a todos los pobres del Congreso de la Nación. Ese Congreso, que es controlado por 8 personas, que no necesitan ser oriundos de sus provincias, sino ser reclutados de cualquier lado, en general amigos del presidente,
controlaban el Congreso. Pero ¿qué pasa si, por algún motivo particular, la Cámara de Diputados logra vencer las mayorías en el Senado y logra pasar el veto presidencial y sacar una ley que no convence a las minorías en el país? Bueno, lo que importamos de Estados Unidos es una Corte Suprema con control de constitucionalidad. 3 personas de 5 por mayoría pueden decidir contra los votos de todo el Congreso que esa ley es inconstitucional y que no se aplique al caso. ¿Quién elige a esa Corte con ese tremendo misil nuclear que significa la del control de constitucionalidad? ¿Quién otro que el presidente y la Cámara de Senadores? El 1 y los 8 eligen a los 3 que pueden decidir en contra de la voluntad popular. 8 más 1, 9, más 3, 12. Con 12 personas, pero sobre todo con 1, se arma la política nacional. Esa es la Constitución alberdiana, la Constitución del 53. No por nada, la provincia de Buenos Aires, que se ve perdidosa en 1860 y cree que el poder central lo va a tener Urquiza, lo va a tener, digamos, Paraná, federaliza la Constitución del 53. Le quita, los senadores tienen que ser oriundos de sus provincias, le quita la capacidad del Congreso Nacional de controlar la constitución de las provincias, bueno, y varias cosas más muy sofisticadas que hacen Sarmiento, Vélez y Mitre, federalizando la Constitución del 53. Pero obviamente, ¿qué pasa? En 1862 la provincia de Buenos Aires se hace con la suma del Poder Federal, otra vez, y vuelve hacia atrás y vuelve a unitarizar el sistema. ¿Cómo lo hace? Control de constitucional, ley 27 y 48, y sobre todo, como se dijo hoy, con el Código Civil. El Código Civil o los códigos en general expropian la capacidad legislante de las provincias y terminan con el federalismo argentino. ¿Quién denuncia esa movida, como bien se dijo hoy? Alberdi, ahora en el exilio y en la oposición. Pero este Alberdi no es el Alberdi de las bases, es el Alberdi de la juventud, el Alberdi romántico, el Alberdi que defendía el federalismo, el Alberdi que estuvo a punto de ir a hacer su maestría en Estados Unidos con el financiamiento de la plata de Facundo Quiroga. El Alberdi federal, el Alberdi romántico de la juventud, vuelve a ser el Alberdi del final de la vida. Pero el Alberdi de las bases es el que articula, junto con Sarmiento, Mitre y Vélez y Urquiza, el proyecto de concentración de poder y construcción del Estado Nacional. ¿Qué pasa con este proyecto? Este proyecto continúa con una lógica de hierro hasta 1880, 1890, 1912. Este proyecto antidemocrático, antirrepublicano, concentrador de poder, se enseñorea de la Argentina, no solamente con la Constitución del 53, 60, sino